En Colombia, cada 48 horas un niño, niña y adolescente es reclutado por los grupos armados ilegales. El 2025 cerró con 409 menores en las filas de la insurgencia. Hablamos con analistas, también con el Estado, con las entidades a cargo de la niñez en el país, quienes hicieron una radiografía de lo que ocurre, hablando del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Veamos. Que si se quiere venir, véngase para acá, que acá hay trabajo, que aquí se consigue buena plata. El engaño es una de las estrategias que están adoptando los grupos ilegales para reclutar a los menores de edad en Colombia, a quienes a través de redes sociales o de forma directa les ofrecen una mejor vida siendo parte de sus filas. Me dijo, no mami, yo ya de aquí no tengo salida. Me dijo, mami, no, estoy con la guerrilla. Esta madre indígena a quien le protegemos la identidad por seguridad dice que recibió una llamada telefónica de su hijo de 15 años, días después de ser reclutado, sin saber de su paradero. A mí me duele mucho, mayor, me duele mucho porque es mi hijo. Yo quisiera decirle que no, ¿para qué hacen eso? Un muchacho apenas que están creciendo. Me la han cuidado por muy mal camino. Los grupos criminales ofrecen obsequios a los niños y niñas para captarlos. A algunas de ellas les han ofrecido hasta prótesis mamarias. Nos decían que le habían subido el sueldo para poder llevárselos, pero eso en formas del enamoramiento, el tema de entrega de motos, de celulares, de dádivas. La Defensoría del Pueblo reportó que el 2025 cerró con 409 menores de edad reclutados por los grupos armados ilegales. Hemos pedido tanto al Frente 33 como al ELN que abran un espacio humanitario y se comprometan seriamente con el respeto a la población civil y con el respeto al derecho internacional humanitario. Según cifras de la Cumbre de Gobernadores en Chocó en septiembre de 2025, en Colombia cada 48 horas un niño, niña o adolescente es reclutado por grupos armados ilegales, lo que evidencia la persistencia y gravedad del fenómeno a nivel nacional. El reclutamiento infantil se disparó de una manera muy preocupante y que las políticas realmente de seguridad y para frenar este flagelo no han sido efectivas. Según las cifras oficiales que acá te las traigo, entre el 2019 y el 2024, más de 1.200 niños y niñas fueron reclutados o fueron utilizados por los grupos al margen de la ley en Colombia. Lo preocupante es que los menores de edad que han sido abatidos en operaciones militares o caídos después de combates entre los disidentes dan cuenta que están siendo trasladados de una región a otra, desarraigándolos de sus raíces. En uno de los últimos enfrentamientos que se presentó en Guaviare, donde se presentaron más de 21 asesinatos, pues gran parte de esos menores hacían parte del suroccidente, indígenas de hecho, pero que habían sido reclutados de estos departamentos y trasladados hacia esos lugares. El principal corredor de movilidad que nosotros hemos identificado es el corredor que ya denominamos Cauca, Valle del Cauca, Huila y Tolima. Ese es un corredor de desplazamiento. Es un corredor estratégico en disputa de los actores que se vuelve también en un corredor de movilidad y de desplazamiento de los niños y niñas reclutados. Pero además se ha evidenciado que el robo de los niños tiene también como fin reforzar las filas de la insurgencia cuando se enfrentan entre sí. Es tan perversa la situación como están operando estos grupos que ponen a los menores en la primera línea de combate donde tienen confrontaciones. El reclutamiento, considerado como una grave violación del derecho internacional humanitario y crimen de guerra, ha elevado el llamado por parte de las organizaciones internacionales y de protección de la niñez. Liberar sano y salvo todos los niños, niñas y adolescentes que tienen. La proclividad que hay en niñas, niños y adolescentes para ser reclutados por el crimen. Eso es un problema tremendo. Acciones urgentes para prevenir nuevos reclutamientos y para lograr que los niños y niñas en las filas de los grupos armados sean desvinculados y sus derechos restituidos. Es un llamado, en primera medida, a los grupos armados a respetar la legislación nacional y el derecho internacional que prohíbe el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. Debido al masivo reclutamiento, se está violando el derecho primario de los menores de edad a la educación. Claramente las situaciones relacionadas con las afectaciones a la educación, el cierre de la escuela, la ocupación, pues van a generar finalmente un mayor riesgo de la vinculación de niños y niñas al conflicto.
En varias subregiones el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes por bandas y estructuras armadas están afectando directamente la permanencia escolar. Cuando un menor es cooptado por estos grupos, abandona la escuela o es obligado a hacerlo. Además, el miedo, las amenazas y los enfrentamientos generan desplazamientos y suspensión de clases. Aunque se trabaja en mecanismos para evitar que este flagelo se siga presentando, parece no ser suficiente. Trabajar en la prevención nos implica a nosotros primero llegar a los colegios, hablar con los maestros, o sea, esos procesos de formación que se hacen como talleres. Que el trabajo de prevención no funcione, hay que dejarlo de un lado, o porque no hemos logrado efectivamente llegar a una disminución ostensible que sea corroborada por las comunidades del reclutamiento o su utilización, pero sí es un compromiso claro que debe darse por los actores armados. Desde varios sectores el llamado es para que los menores de edad estén lejos de la guerra. La niñez y la adolescencia no van a la guerra. El camino de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes es la escuela. Los niños y niñas tienen que ser respetados y no puede ser que ellos utilicen sus manos y sus cuerpos para cargar armas o para servir a actividades bélicas. La sociedad colombiana vive entonces una paradoja muy difícil. Por una parte avanzamos en capítulos de protección muy importantes, pero por otra parte crece el número de niños vinculados a la guerra. El caso 07 de la JEP, que trata de reclutamiento y utilización de los menores de edad, ha acreditado a más de 10.200 víctimas de este flagelo. 18.677 niños y niñas fueron reclutados, perdieron su infancia, su derecho a aprender y a construir un proyecto de vida y una identidad jugando y compartiendo con sus familias y sus amigos. Hoy más de 2.000 víctimas también participan en la JEP pidiendo justicia por las violencias que sufrieron al ser reclutadas y al haber sido llevadas a la guerra aún siendo niños y niñas. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, entre 1990 y 2017, 40.828 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento. En cualquier situación, el reclutamiento de un menor es su victimización. No hay posibilidad de tener un consentimiento legal de un menor que se une a un grupo armado. En cualquier situación es víctima de un delito. Igualmente, si es atacado, asesinado mientras está como parte de estos grupos armados, también está siendo victimizado. El 2026, según las plataformas de derechos humanos, viene registrando más robos de niños para la guerra. Más de 95 casos en los últimos 3 meses, sumado a las nuevas prácticas de reclutamiento en donde ofrecen servicios de formación de drones con explosivos, manejo de drones para vigilancia y también tácticas de reclutamiento forzado por medio de plataformas digitales y diferentes redes sociales. Nos preocupan que incluso están reclutando niños de diferentes territorios para moverlos a otras estructuras armadas organizadas de otras regiones del país. El Ejército Nacional recuperó en las últimas horas a 19 menores víctimas de reclutamiento forzado en el Guaviare. En el marco del plan de campaña Ayacucho Plus, las unidades de la 22ª Brigada de Selva mantienen operaciones ofensivas y acciones preventivas para cerrar el paso a los grupos armados organizados que intentan arrebatarle el futuro a nuestros niños y jóvenes. El principio de las fuerzas militares es salvaguardar la integridad de los niños. Proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes como padres, como hermanos, como familia, es la tarea clave para evitar que los grupos armados organizados y grupos armados organizados al margen de la ley se fortalezcan. Analistas del conflicto llaman la atención del Estado porque no se tienen unas cifras exactas de cuántos niños hay en las filas. Ni siquiera saber cuántos niños, niñas y adolescentes están en este momento siendo utilizados por los armados, por las mafias, por los criminales, pues va a ser muy difícil que nosotros logremos, en primer lugar, rescatarlos, en segundo lugar, hacer un restablecimiento de sus derechos y, en tercer lugar, quitarle la posibilidad a los grupos armados de utilizar a nuestros niños y jóvenes para sus propósitos de guerra. El nivel de gravedad de la situación de reclutamiento de menores en Colombia. En los últimos años, los grupos armados y criminales han reclutado cientos y cientos de niños. Los casos registrados que tenemos para 2024, el año más reciente, son encima de 600 niños en las filas, tanto niños como niñas. Sabemos que eso es un subregistro por los miedos, las familias, de reportar los casos. Creemos que es el momento para que el gobierno, con los grupos que están actualmente sentados en mesas de negociaciones, condicione la continuidad de estas conversaciones a que estos grupos desvinculen a los menores de edad
y realmente frenen y se comprometan con no seguir reclutando. Mientras se buscan avances para erradicar el reclutamiento de los niños, la madre indígena le envía un mensaje claro para quienes se robaron a su hijo. Lo que tengan esa gente a mi hijo, pues que tengan piedad y que tengan voluntad otra vuelta, que lo hagan regresar a casa. Noticias de paz, derechos humanos y conflicto armado. Omar Alejandro Hernández, Noticias 1, la red independiente.